Sirenas encendidas, motores a toda velocidad. Bienvenidos a 911 Persecuciones Extremas, donde verás las persecuciones policiales más intensas captadas en las carreteras de Estados Unidos. Prepárate para la acción. Put it down now! Put it down now! Una tarde en Rochester se volvió caótica cuando un hombre vestido de rojo actuó de manera sospechosa en la zona de Ernestine Street el 31 de julio de 2025, desde merodear frente a las casas hasta intentar abrir un coche con personas dentro. A las 7:36 de la noche, la policía identificó al sospechoso como Aquintun de Campbell, 38 años, y se acercó a él. La situación escaló rápidamente cuando Campbell resistió. Derribó a un oficial y de repente sacó un arma de su sudadera con capucha, enfrentándose directamente. Put your hand in your hand. Put your hand in your hand. Put it down! Put it down now! Gun down! Put it down now! A pesar de las múltiples órdenes de que soltara el arma, no las obedeció, lo que obligó a dos policías a disparar, poniendo fin a un enfrentamiento tenso en cuestión de segundos. 223 shots fired. Put the gun down! Put the gun down now! Down! 23, you're on 2, go live. Shots fired. Male down with a gun. We're at 33. En la escena, la policía confiscó una pistola 9mm cargada con 13 balas. La serie de comportamientos peligrosos llevó a un desenlace irreversible en resumen. Quien busca problemas, tarde o temprano, se enfrenta a su propia perdición. Un incidente de exceso de velocidad que parecía pequeño rápidamente se convirtió en una persecución tensa en la autopista interestatal 40 la mañana del 8/10/2025. Alrededor de las 11:39, la policía detectó un Kia que circulaba a 86 mph en una zona con límite de 65 mph y procedió a detener el vehículo, con el conductor Sheeran Raines alegando necesidad urgente de ir al baño para llamar la atención. Arkansas State Police. Reason I pulled you over because you're doing 86 and a 65. Well, see, I got the shit. I'm trying to make it go across the bridge so I can take my shit on myself. Okay, you got your license on you? Yeah, that's what I was looking for. I'm the shit on myself. I'm trying to make it over to this little gas station. Find the shit. You can stay right there. I'm trying to shit on myself. Huh? I got the shit. Okay, I understand that. I've got a job to do. Yeah, can I shit? Can I go to the bathroom and shit? Not on the side of the road. Not on the side of the road. Well, I mean, you're kind of prolonging this because I probably could have already been done by now, but you see the conversation is holding this up, right? I'm not following you to the gas station. Don't leave this traffic stop. It's going to be a bad day for you too, okay? I got money. You can follow me. Hey, don't leave this traffic stop. I got money. I'm not worried about the money. Don't leave this traffic stop. Don't leave this traffic stop. Don't leave the traffic stop. Don't leave it. La situación se intensificó cuando Raines no acató la orden. Salió del coche y volvió a huir justo frente a la policía. Show me 1037. This gentleman said he wanted me to follow him to a gas station. I told him not to leave the traffic stop. Got his car left. 36 number. What's 65 is out?
We're going about 50 miles an hour in the lane, taking an exit. I'm not sure if he wants me to TBI or see if he pulls into a gas station. I'm direct on that. La persecución se desarrolló por varias calles concurridas, con un alto riesgo para los ciudadanos. TBI or see if he pulls into a gas station. That's your discretion. Al percatarse del peligro, la policía decidió emplear técnicas de intervención táctica, TBI, para hacer que el vehículo se detuviera y detener al sospechoso. TBI. Now get out of the car! Get out of the car! Keep your hands in the air! Stay right where you're at. Don't you move. Walk to me. Get on your knees. Stop. Get on your knees. Finalmente, el sospechoso fue arrestado de manera segura, sin causar lesiones, y se le imputaron cargos por fuga y resistencia a la autoridad. La excusa de emergencia inicial parecía realmente apurada, pero al final logró llegar al centro antes de que ocurriera algo inesperado. Una investigación en el Hotel Royal Albert's Palace en Nueva Jersey se convirtió inesperadamente en un tiroteo cuando Carl Gregory, 46 años, apareció en la madrugada del 13 de junio con varias bolsas y signos de sospecha. En cuanto vio a la policía, reaccionó de manera violenta, lo que hizo que la situación se intensificara en un instante. Gregory soltó las bolsas, sacó un arma de su mochila y disparó contra las fuerzas del orden. La policía respondió de inmediato, lo que llevó a un tiroteo muy peligroso. Como resultado, Gregory fue abatido en el acto, mientras que un oficial y un detective resultaron heridos pero fuera de peligro. El arma fue recuperada en la escena, convirtiéndose en la principal evidencia del incidente. El desenlace fue claro. Enfrentarse a la policía casi garantiza un final predecible rápido, definitivo y sin escapatoria. Un caso típico de fuga extremadamente temeraria ocurrió el 9/8/2025 cuando Harem Roach ignoró la orden de detenerse de la policía en la autopista US 19. Aunque la patrulla activó las luces y la sirena, el sospechoso aceleró, dando inicio a una persecución a alta velocidad muy peligrosa.
Durante la huida, Roach condujo como si no necesitara leyes, causando al menos un accidente con un vehículo y luego continuó huyendo. Hands up! On your hands right now! Hands up! No! Hey, take the key out! Take the key out! Hands up! Hands up right now! Hands up! Pull the window down! Pull the window down! Hit on the front door, right on point. Hey, turn the car off! Turn the car off now! Stop! Stop! Stop reaching! Stop reaching! Hands up! Put your hands up! Keep your hands up! Okay, stop moving! Stop moving! Stop moving! Get your hands off the wheel! Stop pressing the pedal! Don't touch the pedal! Don't do anything! Stop! 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 He's trying to get the car restarted. Stop! Stop! Hey, get your hands up! Stop! Hey, stop! Stop! Cuando el coche se detuvo, él no se rindió sino que llevó su mochila y huyó a pie, además de atacar a 2 personas en la calle y resistirse a la detención. Stop fighting! Stop fighting! Stop fighting! Hey, hey, I got the taser out. You got it? You want me to let him go? Wait, hold him. Come on, I need some help. I need some help. You ain't gonna stop. Help. Stop, man. Stop. Stop, dude. You're stuck. La persecución terminó solo cuando la policía logró controlar al sospechoso. Al revisar la mochila, la policía encontró marihuana, varias bolsas de medicamentos y sustancias controladas suficiente para múltiples cargos, desde fuga, causar accidentes hasta posesión de drogas ilícita. En resumen, correr es rápido, pero correr así solo ayuda a cortar el camino directo a la cárcel. I got it. Un sospechoso de asesinato que acababa de cometer el crimen convirtió rápidamente la calle de Calm en un punto caliente al ser detectado moviéndose por Memorial Drive el 15/4/2025 al mediodía. La policía del estado de Georgia inició de inmediato la búsqueda del Nissan Altima gris, y al acercarse, el sospechoso Antonio Watson giró bruscamente y huyó de manera imprudente. I got it. Al percibir un alto riesgo para la población, las autoridades decidieron terminar rápidamente la persecución mediante la técnica PIT a baja velocidad.
El impacto hizo que el vehículo girara de lado y chocara contra otro coche en la intersección. La policía rodeó y controló de inmediato a Watson y a su acompañante, Byron Thomas. Durante la detención, el vehículo avanzó en reversa causando más colisiones antes de ser completamente controlado. Como resultado, ambos fueron arrestados, siendo Watson sospechoso de asesinato y Thomas también buscado por la policía. El coche fue sellado para la investigación. En resumen, después de cometer un delito grave y fingir una persecución, el desenlace solo podía ser uno: ser capturados mucho más rápido de lo que se imaginaba. Un error menor en la entrada en la I-90, el 7/5/2025 rápidamente, se convirtió en una persecución angustiosa cuando el conductor Víctor Hernández Paredes, 21 años, ignoró las órdenes de detenerse. De una infracción de tráfico simple, el incidente escaló a una persecución a alta velocidad con maniobras arriesgadas y conducción en sentido contrario peligrosamente. Exiting the High Point, sorry, we're coming from Highlands when I originally stopped him. He yelled out the window that he has a kid and he's losing control. We're on the off ramp, he's lost control, faced the wrong way. The vehicle is lost control, exiting the High Point from Highlands. Subject to the child and vehicle convict. So we have my patrol car, now he's going westbound in East Collins, and there is a kid in the vehicle, and there's another female in the passenger seat. So start rolling, slow down. So just, yep. Do not follow the wrong way, try to follow the right way, and ultimately we'll get it set up again. They come back westbound from High Point. I took the overtaker from the correct lanes of traffic. La policía intentó controlar la situación con la técnica PEITE, pero no tuvo éxito, hasta que el coche de Víctor perdió el control, dio vueltas y se estrelló en un canal. Sin detenerse, el hermano de Víctor, Daniel, 18 años, condujo otro coche para bloquear a la policía. Incluso se interpuso en la persecución para rescatar, antes de huir y ser arrestado posteriormente con la ayuda de un helicóptero y varias unidades. Vehicle stopped. The conductor's only someone. Starting when emergency vehicle stopped. Condition suddenly stopped, please sit. Got the driver door open. Looks like passenger door open as well. Hands are up. Como resultado, ambos hermanos enfrentan una serie de acusaciones graves como fuga, obstrucción y poner en peligro. En pocas palabras,
Una persona arriesgó su vida. Los dos hermanos, en una combinación de riesgo solo, tienen un final en común: ser incluidos en la lista de espera para ser procesado, rápidamente y sin necesidad de discutir. Un Hyundai Elantra relacionado con un robo apareció de repente en la I-55, el 11/5/2025, lo que provocó una persecución intensa a través del estado desde Arkansas hasta Tennessee. Cuando la policía encendió las señales de detenerse, el vehículo aceleró de inmediato, dando inicio a una persecución a alta velocidad con varias señales inusuales desde el interior del coche. Aunque la intervención con la técnica TV no tuvo éxito en el primer intento, el coche siguió conduciendo a casi 100 mph. Please try again. Calling Carly Glenn FFA Mobile. En el segundo intento de intervención, el vehículo perdió el control, giró en círculo y chocó contra la barrera divisoria antes de detenerse. Keep your hands on the vehicle! Stop. Keep your hands up! Hold on. Keep your hands up! We're just past exit 11 southbound on 55. One from here. You can get a good closing description. I think White Pants, White Mill. We got one at gunpoint. 411 southbound in the median. Keep your hands up! Put your hands up! Walk towards me! Walk towards me! 10-4 on looking now. Walk towards me! Keep your hands up! Una persona en el coche huyó corriendo por la autopista, pero fue rápidamente capturada en una casa abandonada, mientras que el conductor fue sometido en el lugar. Okay. Keep up! Put your hands up! Keep walking towards me! We're gonna bring him past. Hold on. We're gonna bring him past this, okay? I'm gonna take control of him when he gets past you. Okay. Okay? You're gonna stay on the vehicle. Okay. I'll go back here and interview him, take him into custody, all right? La policía identificó que el sospechoso que huyó tenía orden de arresto y estaba relacionado con robos anteriores, además de confiscar una pistola de airsoft. El incidente conllevó una serie de acusaciones graves. En resumen, correr con entusiasmo está bien, pero correr así solo termina con el viaje a través del estado, terminando directamente en la comisaría. Un Dodge Avenger que previamente había huido volvió a repetir el guión en las calles de Atlanta el mediodía del 5/7/2025, cuando la policía detectó y dio la señal para detener el vehículo. En lugar de acatar, el conductor Rafael Washington aceleró de inmediato,
Invadió el carril, adelantó de forma temeraria y ignoró todas las señales, convirtiendo la calle concurrida en una pista de carreras peligrosa. La policía rápidamente se acercó y realizó la técnica PIT, haciendo que el coche girara de lado y se detuviera por completo. Inmediatamente después, el conductor fue sometido y arrestado sin resistencia adicional, y los pasajeros del vehículo fueron liberados en el lugar. I'm just a passenger. Please, sir. I don't have. I got my phone. Can you get my phone, please, sir? That's all I got. La inspección reveló que el coche no tenía seguro y su registro había sido suspendido, lo que implicaba varias infracciones graves. En resumen, ya había huido antes, pero esta vez no tuvo escapatoria real. Un error menor como una luz trasera rota y una matrícula vencida volvió a desencadenar una persecución el 31/10/2025, cuando Tauji Rawls no cumplió con la orden de detenerse en la I-630. Desde lanzarse lentamente, el conductor rápidamente aceleró, convirtiendo la situación en una huida en medio de un área con mucho tráfico. Go ahead. 630 West, Rodney Brown, Boy Frank, 98 George, BBF, 98G. It's a white GMC Sierra. Expired. La policía intervino mediante la técnica TV, pero el sospechoso intentó seguir conduciendo, incluso en dirección contraria, antes de perder el control y chocar contra un árbol. Get out the car! Get out the car! Get on your face! Get the fuck on the ground! Get on your face! Lay down. Tras el impacto, Rawls fue sometido en el lugar, mientras que el pasajero que lo acompañaba fue revisado y no sufrió heridas graves. En la escena, la policía confiscó una pistola Glock 23 junto con varias huellas relacionadas.
con múltiples violaciones, desde huir, conducir peligrosamente hasta poseer armas. El final fue claro, un error menor que, por obstinación, terminó llevándolo a problemas mucho mayores.